Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos. Vamos a dar comienzo al acto. Compañera. Buenos días. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Vale, venga. Vale. Venga. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Bienvenido, querido Alfredo. Es un placer tenerte con nosotros una vez más aquí. Muchas gracias por haber elegido Extremadura como la federación, la región donde das tu primer acto después de haber sido proclamado candidato por nuestro Comité Federal el pasado sábado. Mil gracias. Sabes que aquí se te quiere, sabes que se te respeta y sabes que vamos a hacer todo lo posible para que el partido, contigo a la cabeza, obtenga una victoria electoral en las próximas elecciones. Quiero recordar a uno que no está, que es José Moreno, teniente alcalde de Navas del Madroño, que ha fallecido esta semana. En un accidente de tráfico. Mi recuerdo para él y para todos los compañeros y compañeras que a lo largo de este tiempo nos han dejado. Bueno, estamos hoy a 16 de julio del año 2011. Fecha en la que acaba el luto. Así que ahora cuando lleguemos a casa, a los armarios, a sacar las blusas con los lunares, se acabó el luto. Hemos tenido un resultado electoral el 22 de mayo que no era el que queríamos. Hemos hecho en nuestros órganos del partido la correspondiente reflexión. Hemos asumido cada uno nuestra responsabilidad, yo la mía en lo que haya podido ocurrir y en lo que ha ocurrido. Y a partir de ahí, a trabajar. Y por lo tanto, hemos elaborado el duelo durante este tiempo. Hemos asistido pues al acuerdo que Izquierda Unida y el Partido Popular han formalizado para hacer posible que la derecha gobierne en Extremadura, todo legítimo, pero aquí cada uno en su sitio. Unos a gobernar y otros, el papel que nos ocupa a partir de estos momentos es el de hacer oposición. Y la vamos a hacer además intentando que nadie olvide que ni un solo día, ni de hoy, ni de mañana, ni de pasado, voy a dejar de reivindicar la historia de los 28 años de esta región en los que el Partido Socialista ha estado gobernando. En los últimos con los compañeros regionalistas del Prescres. Nunca, ya digo, ningún día voy a dejar de reivindicar la historia de estos 28 años, porque para algunos parece como si todo empezara. De la misma manera que nunca dejaré de reivindicar a la persona de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que con nosotros está hoy aquí. Vamos a dejar muy claro que los ciudadanos, con su decisión en las urnas, más la decisión de Izquierda Unida en su Consejo Político, han propiciado un gobierno de distinto color político en Extremadura. La derecha e Izquierda Unida han propiciado que esto sea así, y nosotros a la oposición. Y nosotros a la oposición a trabajar como sabemos hacerlo, a propiciar y dejar bien claro que cuando lo necesiten los intereses de los más débiles estaremos dispuestos a acuerdos. Mientras no sea así, hay una mayoría suficiente en el Parlamento como para gobernar con estabilidad, la estabilidad que le otorga el diputado 33 más los otros 2 al equipo de gobierno. Y nosotros a la oposición, a trabajar en la oposición, a trabajar por construir un nuevo proyecto de mayorías en Extremadura, a trabajar por recomponer y recomponernos, a ser conscientes de que cuando hay partido volverá a haber gobierno
mientras que si nos olvidamos del partido, lo normal es que se acabe perdiendo el Gobierno para mucho tiempo. Creo que estamos en condiciones de poder hacerlo. Creo que la dirección del partido ha marcado unos tiempos que permiten el que inmediatamente nos pongamos a trabajar una vez que ya hemos aliviado el correspondiente luto por el interés de los extremeños y de las extremeñas. Cuando lo requiera el interés general de Extremadura, ahí estaremos, pero estaremos en la oposición. Por lo tanto, controlando al Gobierno y haciendo un papel de tanta responsabilidad que nos ocupa para el futuro. Nosotros sí tenemos líneas rojas, nosotros sí tenemos límites que no vamos a sobrepasar nunca. Nuestras líneas rojas van a estar en la fiscalidad, tienen que pagar más los que más tienen para que podamos recibir los servicios en igualdad de condiciones. Nuestras líneas rojas están en las políticas sociales, en una educación pública y de calidad para todos, que propicia la igualdad de oportunidades, en una sanidad que no la pueden pagar los pacientes y para que la sanidad no la paguen los enfermos la tienen que pagar los ciudadanos, y una manera de pagarla, o la única manera de pagarla, es a través de los impuestos. Elegimos introducir el céntimo sanitario precisamente para evitar que la sanidad la tengan que pagar los pacientes, y decidimos que la pagáramos entre todos los ciudadanos, que ese paciente cuando va al médico no tenga que pagar porque haya pagado cuando no era paciente. Esa filosofía de un sistema sostenido por todos y entre todos, un sistema de acceso universal y gratuito, tiene que ser una bandera, a nuestro juicio, absolutamente irrenunciable, y tiene que seguir siendo así en el futuro. Para nosotros va a ser una línea roja el equilibrio urbano y rural que a lo largo de este tiempo hemos desarrollado. Es una línea roja la distribución en mancomunidades como instrumentos para llevar los servicios públicos en igualdad de calidad a los pueblos más pequeños de Extremadura, que recuerdo que son 280 los que tienen menos de 2.000 habitantes. Será para nosotros también una línea roja la cooperación al desarrollo, que no mereció ni medio minuto en el discurso de investidura. La derecha de Extremadura de hoy le preocupa o le ocupan algunas cosas, pero, de luego, para nada los problemas que en el mundo hay en aquellos ciudadanos y ciudadanas de otros países que hoy mueren diariamente sencillamente por no tener agua potable que beber, ¿no? Esa va a seguir siendo una bandera que nosotros vamos a seguir reivindicando, y esas serán líneas rojas que marcaremos en nuestra acción parlamentaria y en nuestras enmiendas presupuestarias, para que desde la oposición dejemos muy claro y fijemos nuestra posición, que estamos dispuestos a acordar cuando eso sea bueno para los más débiles, pero que desde luego no vamos a estar dispuestos a acordar a cualquier precio cuando eso significa renunciar a principios que para nosotros son y deberán seguir siendo siempre inalterables. Será para nosotros una línea roja si alguien pretende eliminar alguna vez los trabajos que permitan la recuperación de la memoria histórica, y en eso lo vamos a defender y lo defenderemos siempre, porque se lo debemos a las generaciones que hicieron posible que nosotros podamos estar aquí hoy diciendo las cosas que decimos. Y será una línea roja la defensa del empleo y de la calidad del empleo por encima de cualquier otra consideración. Mucho cuidado con que en un escenario de falta de empleo como aquel en el que nos encontramos, además se produzca una precarización en el empleo, que puede ser en estos momentos justificada por algunos. Vamos a seguir defendiendo, por encima de cualquier otra consideración, el valor del trabajo. El valor del trabajo, que decía Gandhi que tiene el mismo valor el trabajo de un hombre que el valor de otro hombre. El mismo valor el trabajo de una mujer que el trabajo de otra mujer. En unos tiempos en los que parece deslizarse como idea que la base fundamental de la valoración del trabajo de cada uno es cuántas tesis doctorales pueda aportar. Y lo dice uno que tiene su currículum y muchos que tenemos nuestro currículum. Pero no puede ser el currículum el elemento diferenciador para poderse dedicar a esto de la política, porque hay magníficos ejemplos de gente que sin largos kilómetros de currículum se dedicaron a esto y fueron capaces de hacer cosas muy importantes por los demás y al servicio de los demás. Debe ser algo que no podemos ni debemos perder nunca de vista. Vamos a respetar el compromiso de los 100 días al Gobierno que ha entrado. Vamos a respetarlo porque somos gente que cumple las palabras, lo cual no quiere decir que no podamos a lo largo de este tiempo comentar la realidad. Cada día que ha pasado desde el día de las elecciones han cometido un error, cada día uno nuevo, y así me da que seguiremos. Errores que tienen mucho que ver, primero, con un cierto grado o cierta necesidad de reafirmación o de exaltación permanente. Nosotros hacíamos actos sencillos en los actos públicos porque entendíamos que la política tiene que ser sencilla, que tienen mucho que ver con intentar aparentar o aparecer como que ha empezado un tiempo, una historia
Extremadura ahora. La historia de Extremadura y de la Extremadura autonómica empezó hace 28 años. Que quieran hacer aparecer y reescribir la historia de todos estos años. Nosotros estamos pensando en el futuro, pero no vamos a permitir que nadie reescriba el pasado bajo ningún concepto, ¿no? Nosotros tenemos que ser conscientes de que cuando gobernábamos yo era presidente de todos los extremeños y de todas las extremeñas, pero ahora soy el representante de los 300.000 extremeños que nos han votado y tengo que defender sus intereses en la Cámara y tengo que defender el interés general de Extremadura en aquellos momentos en los que Extremadura nos necesite. Extremadura nos ha dado mucho a nosotros. Nos ha dado mucho a lo largo de todos estos años, muchos años de apoyo, muchos años de confirmar un proyecto que ha sido seguido y apoyado por cientos de miles de ciudadanos. No le podemos reprochar nada a los ciudadanos de Extremadura. Todo lo contrario, tenemos que estar profundamente agradecidos y sabedores, y os lo puedo asegurar, de que si somos capaces de construir un proyecto profundamente socialista y profundamente extremeño, los ciudadanos nos van a volver a dar su confianza. Entre otras cosas, cuando comprueben que muchas de las cosas que se dijeron respecto de la realidad por la que estaba atravesando Extremadura no era solo una responsabilidad de Extremadura, ni siquiera era solo una realidad española, ¿no? Yo voy a ser exigente en la oposición. Si hace nada decían que la culpa de la crisis era de Vara, la culpa de la solución de la crisis ahora tiene que ser del nuevo presidente. No puede ser que a partir de ahora cambien los argumentos. No puede ser que a partir de ahora cambien los argumentos. Tiene la responsabilidad, entre otras razones, porque han llegado al Gobierno diciendo que lo primero y principal es el empleo. Nosotros nos vamos con una cifra de desempleados, analizaremos a partir de esos 100 días cómo va evolucionando y esa será la nota que habrá que poner a la acción de Gobierno. Lo que nadie nos puede pedir es que nosotros asumamos responsabilidades que se tienen cuando se gobierna, pero que no se tienen cuando se es oposición. Cuando se es oposición se tienen otras, que las vamos a tener y que nadie tenga la más mínima duda que si en algún momento Extremadura nos necesita, Extremadura, el Partido Socialista y los regionalistas la va a tener. Y termino. Aquí tienes un grupo de hombres y de mujeres, jóvenes, adultos y mayores, dispuestos a trabajar contigo y por ti, Alfredo. Contigo, con nuestro partido, por ti, por nuestros ideales, por nuestras ideas. Nosotros sí defendemos que siga habiendo ideología. La política sin ideología es pura gestoría, de tal suerte que si no hay ideología podrían gestionar los gobiernos sacando a concurso la gestión de la Junta de Extremadura o de los ayuntamientos y que se quedara una empresa con ella. La ideología, claro que tiene que ver con lo que es la acción pública, claro que tienen ideología las carreteras, claro que tienen ideología los hospitales. ¿Por qué se deciden hacerlo en unos sitios y no en otros? ¿Por qué se decide hacerlo de una manera y no de otra, ¿no? Nosotros vamos desde esas convicciones profundamente sentidas, a trabajar. Hoy acaba una etapa y empieza otra, que es aquella que nos debe llevar en las próximas elecciones generales a obtener el mejor resultado para nuestro partido y, desde luego, que nos tiene que hacer soñar con que nada está decidido, que nada está escrito, que el futuro lo vamos a escribir entre todos y si somos capaces, como Alfredo hizo el pasado sábado, de dejar nítidamente marcado nuestro espacio, lo que queremos, por lo que luchamos, lo que defendemos, a quiénes defendemos, quiénes son aquellas personas por las que vamos fundamentalmente a trabajar, sobre quién tiene que recaer los mayores esfuerzos en una sociedad, que no solo somos una sociedad de derechos, sino también de deberes, de responsabilidades compartidas. Si dejamos clara esa política de manera sencilla, como somos nosotros, para que la gente nos entienda, no tengo la más mínima duda que a las encuestas le podemos dar una vuelta importante y a algunos llevarse una tremenda sorpresa. Termino. Me enteré no hace mucho, porque no lo sabía, que en algunos círculos me tenían puesto un mote. Me llamaban el Padre Damián. Bueno, pues anuncio públicamente que el Padre Damián ha colgado los hábitos. El Padre Damián ha colgado los hábitos y porque los ciudadanos así lo decidieron el 22 de mayo y con la colaboración y cooperación imprescindible de Izquierda Unida, han decidido que también he dejado el convento. Por lo tanto, ya no tengo los hábitos, ya no estoy en el convento, sigo siendo el mismo, pero ahora trabajaré
en la fábrica, en la calle, en la obra, en el campo, por los intereses de Extremadura. ¿Qué tiempos aquellos en los que los compañeros nos presentábamos a las compañeras? Pero como estamos modernos que nos vertemos, pues adelante vídeo. Racional, rápido, razonable, realista, receptivo, reconocido, reconocible, recto, reflexivo, reformista, regenerador, relajado, relator, relevante, renovador, reposado, representativo, resistente, resolutivo, respetable, respetuoso, responsable, riguroso, risueño, Rubalcaba. Escuchar, hacer, explicar. Partido Socialista. Gracias. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras. Buenos días a todos. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Juan Carlos. Un placer verte aquí, como sabes. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por invitarme a estar aquí. Estoy como invitado vuestro. He visto el vídeo por segunda vez, pero me gusta mucho la música, ¿no? Os recomiendo que lo oigáis y que os fijéis en la música. Voy a hacer propaganda de quien la ha hecho, que es un amigo además, ¿no? Que es Alejo. Ya, pero eso ya lo dije el otro día y parece que a los del Barça no les gustó. Así que voy a dejarlo de momento hasta septiembre, que empieza la Liga. Luego ya verás. Bueno, gracias. Gracias, Guillermo. Gracias. Gracias por tu trabajo, gracias por tu discurso de hoy que voy a comentar. Es verdad que es mi primer acto como candidato. Antes he hecho otros como precandidato, protocandidato, que no sé muy bien lo que era. Como candidato es mi primer acto y no es casual que esté aquí. He querido que fuera aquí. Es una decisión meditada. Extremadura, con Guillermo. Sí. Porque es verdad que acabamos de perder unas elecciones aquí en Extremadura y yo os propongo que ganemos las próximas, aquí en Extremadura, las próximas. Y nada mejor para ganar que trabajar. Y nada mejor para ganar que hacer lo que ha hecho Guillermo. Yo hice un acto contigo aquí, ¿te acuerdas, Guillermo, en plena campaña? Debo decir, porque no me cuesta nada reconocer cuando me equivoco, que nunca pensé en aquel momento que pudiéramos perder. Lo digo con franqueza, fundamentalmente porque había un trabajo fantástico hecho, un trabajo de mucho tiempo que empezó Juan Carlos, que entre otras cosas le ha dado a Extremadura, como os dije aquel día, una personalidad política que nunca soñó tener, en una España en la que hoy ser extremeño es una cosa muy importante. Se puede decir con orgullo, se puede uno comparar a cualquier otro español en derechos, en deberes y también en cumplimiento de esos derechos y de esos deberes. Pero no fue así. Y los ciudadanos en democracia, como os dije el sábado pasado, mandan, son los que deciden, son los dueños de la democracia y te ponen en un sitio o te ponen en otro. Y los políticos en democracia tenemos que respetar profundamente lo que dicen los ciudadanos. Y no se respeta a los ciudadanos cuando confundes la política y te olvidas de que es un servicio público. No se respeta a los ciudadanos cuando les dices una cosa y haces otra. No se respeta a los ciudadanos
cuando pones tus intereses de partido por encima del interés general. Por el contrario, se respeta a los ciudadanos y, por tanto, a la democracia cuando te sitúas donde te han puesto y te pones desde el primer día a trabajar en ese sitio. Y nosotros nos han dicho a la oposición, pues en la oposición a trabajar, como decía Guillermo. Eso es respetar a los ciudadanos. Y es muy importante. Sabéis, en política, como en casi todo en la vida, lo fácil es entrar. Lo difícil es salir. Entrar está chupado. Eso lo sabe hacer todo el mundo. Pero salir es muy complicado. Y por eso le quiero agradecer a Guillermo cómo ha salido del gobierno. Cómo ha salido como un político democrático, respetando. Y también le quiero decir que en política son los ciudadanos los que te dicen el sitio en el que tienes que estar. Nos han dicho a la oposición. ¿Y cómo le ha dicho? A la oposición a trabajar. Y que se puede trabajar desde la oposición, naturalmente que sí, que la oposición es muy importante, no solo como plataforma para construir el gobierno o el futuro gobierno, que también es muy importante para defender los intereses de los ciudadanos, naturalmente. Lo llamamos en su momento oposición útil, ¿os acordáis? Oposición útil, que no consiste en decir a todo que sí, como decía Guillermo, no, consiste en decir algunas cosas que sí y a otras cosas que no. Por ejemplo, si el presidente de la Junta de Extremadura propone un plan de empleo útil, relevante, factible, tiene que saber que le vamos a decir que sí, Pero si lo que propone es desmantelar la sanidad pública, debilitarla, tiene que saber que le vamos a decir que no, rotunda y contundentemente no. Esa es la oposición útil, la que vamos a hacer. Acuerdos, si nos parece razonable, acuerdos sobre todo para crear empleo, que sabéis que esa es nuestra gran preocupación, y firmeza en la oposición si lo que pretende es socavar este estado del bienestar que durante muchos años hemos construido en Extremadura y en el conjunto de España. Esa es la oposición útil que cabe esperar de nosotros. En resumen, gracias, Guillermo. Gracias por cómo llegaste, gracias por cómo te has ido y gracias sobre todo porque sé que volverás. Pues gracias. Bueno, y quisiera comenzar recordando algunos de los principios que enuncié el otro día, que no son míos, son nuestros, pero que conviene tenerles siempre presentes. Os dije cómo íbamos a hacer las cosas de aquí a las elecciones generales, que íbamos a hacer un proyecto político ambicioso, pero realista. Os dije que no íbamos a comprometer nada que no pudiéramos hacer, no lo vamos a hacer. Todo lo que vaya en nuestro programa estará calculado, medido, estudiado, todo lo podremos hacer, todo formará parte de aquello que queremos hacer. Os dije al mismo tiempo que no podíamos olvidar nuestros principios. Lo ha dicho también Guillermo desde esta tribuna. Es muy importante este trípode con el que hemos construido nuestro proyecto político. Aquí en Extremadura, el día del mitin de Mérida, os recordé, y es verdad, que el estado del bienestar en España tiene nuestras siglas. Me parece que dije que tenía un nombre y dos apellidos, Partido Socialista y Obrero Español. Es verdad que hemos hecho muchas cosas. Y el otro día os recordé, y hoy voy a volver a hacerlo, y empiezo por ahí, que lo hemos hecho, entre otras razones, porque hemos sido fieles a nuestros principios, porque hemos sabido conectar con los cambios, no nos ha importado, al contrario, cambiar nuestras políticas manteniendo principios y valores para conseguir objetivos, los mismos objetivos, y porque hemos hecho un proyecto de mayorías, para la mayoría de los ciudadanos. No hubiéramos hecho nada si no hubiéramos tenido el apoyo de esa mayoría. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a mantenernos fieles a nuestros principios, vamos a cambiar en las cosas que creemos que tenemos que cambiar para conseguir objetivos que vamos a plantear claramente y se lo vamos a ofrecer al conjunto de los ciudadanos con vocación mayoritaria, de construir un proyecto mayoritario para España. Os lo diré de otra manera. Vamos a hacer un proyecto, y estamos construyendo, estamos hablando ya de un proyecto político en el que si un socialista de hace 100 años levantara la cabeza y lo viera, se reconociera inmediatamente. Estos son los míos. No por las políticas concretas, sino por los principios que sustentan esas políticas. Estos son los míos, dirían. Un proyecto inequívoco, pero eso sí, un proyecto en donde cambiemos aquellas cosas que tengamos que cambiar, porque
como vengo diciendo en estos actos, si algo hay en el mundo es el cambio vertiginoso al que los políticos tenemos que acostumbrarnos. Tenemos que transformarlo en una palanca de oportunidades. Os decía, no se trata solo de adaptarse al cambio, se trata básicamente de protagonizarlo. Por ahí van a transcurrir las cosas. Y dos cosas más que me preocupan mucho. El esfuerzo. Aquí en esta tierra no tengo, Juan Carlos, que esforzarme mucho por hablar del esfuerzo. Porque si hay un sitio donde no os han regalado nunca nada, es aquí. Sois lo que sois por lo que habéis trabajado. Es aquí en Extremadura, el esfuerzo. Y nosotros sabemos lo que es el esfuerzo y construir las cosas con esfuerzo. Y sabemos apoyar a los que se esfuerzan. Somos un partido, el partido que más ha trabajado por los que más han trabajado. Ese es nuestro partido y no podemos dejarnos arrebatar esa bandera de ninguna de las maneras. Como somos el partido de los derechos y de las obligaciones, se lo he oído decir muchas veces a Guillermo y tiene razón, nosotros nos preocupamos de dar derechos a los ciudadanos, naturalmente, pero también de exigir las obligaciones, también de eso. Somos el partido del esfuerzo, de los derechos y de las obligaciones. Por eso os diré una y otra vez que tenemos que apoyar a los que se esfuerzan y trabajan. Y tenemos que criticar duramente a aquellos que medran, que suben mintiendo, engañando, especulando. A esos les tenemos que criticar duramente. Esos no son los nuestros. Pero el esfuerzo, compañeros, no lo olvidéis. Y se esfuerza mucha gente en España. Se esfuerzan los policías, los médicos, las médicas. Se esfuerzan los funcionarios. Se esfuerzan los empresarios, los trabajadores. Se esfuerzan los estudiantes que estudian con esfuerzo. Se esfuerza mucha gente en este país que merece nuestro apoyo. Esos son los nuestros. Y nosotros el partido del esfuerzo. Y el de la austeridad. Y con la austeridad no hay bromas. Se tiene que ser austero y parecerlo. La austeridad que no es un requisito ahora que viene la crisis, que también, que no es que la crisis nos obligue a ser austeros, que por supuesto nosotros tenemos que ser austeros. No concibo un político socialista que no sea austero, no lo puedo concebir. Y austeridad en lo público y en lo privado. Y austeridad que lo seamos y que lo parezcamos. Eso, compañeros, os lo voy a pedir una y otra vez, porque creo que está en nuestras señas de identidad, porque creo que es lo que tenemos que defender con nuestro ejemplo, con nuestro compromiso. Esfuerzo, derechos, obligaciones, austeridad. Estos son los elementos de un proyecto político que, concebido para la mayoría de los españoles, nos ha permitido transformar España, que es lo que queremos, mejorar España, cambiar España. Y de eso vamos a hablar a partir de ahora. No sin antes hacer una referencia a la política. Empecé hablando de la política y agradeciéndole a Guillermo que haya dado esta excelente imagen de la política, que la gente lo ve, sabe cómo llegas y cómo te vas. Excelente imagen. Y es que los políticos tenemos que preocuparnos de recuperar un espacio que hemos perdido, no solo, como os diré a continuación, porque a la gente no le guste lo que pasa en el escenario político habitual, sino sobre todo porque hay gente que piensa que somos irrelevantes. Hay gente que piensa que la política ya ha dejado de importar, que las decisiones se toman en otros sitios. Estos días lo vemos una vez más, que las decisiones se toman por nosotros. Y eso, fijaros, es mentira. Pero sobre todo para la izquierda es fatal, para los progresistas es fatal, para los ciudadanos que solo tienen la política es fatal. Que pierdan la esperanza en la política es lo único que tenemos que evitar. Es lo fundamental que tenemos que evitar. Y para eso hay que explicarles que no es así. Que es una decisión política la que permitió a quienes están haciendo lo que están haciendo hacerlo. Que si los famosos mercados hacen lo que quieren es porque alguien les dijo podéis hacerlo. Es una decisión política que se corrige con otra decisión política. Fijaros, ahora se discute mucho de Europa, mucho. Y hay quien incluso empieza a cuestionar Europa, desde posiciones a veces incluso supuestamente progresistas. Y hay quien cuestiona Europa y cuestiona el euro. Yo siempre pienso, ¿dónde estaríamos en esta crisis los españoles o los italianos si no tuviéramos el euro? Pero eso es lo de menos. Lo más importante es pensar un poquitito en Europa. Estamos viviendo una situación esta semana difícil. Con toda claridad hay que decirle a la gente que la estamos viviendo porque hay quienes piensan, y son aquellos que tienen la deuda, que los griegos no van a pagar su deuda. Esa es la realidad. Hay quien piensa que Grecia no va a pagar su deuda y, por tanto, hasta que no aclaremos eso definitivamente, hasta que no digamos claramente que va a pagar la deuda y que si no nosotros echaremos una mano, los europeos, esto no va a parar. Y la pregunta que me hago a continuación, ¿y esa es una decisión de qué naturaleza? ¿Quién la tiene que tomar?
los jefes de Estado y de Gobierno. Es una decisión política, es una decisión de política europea. Es una decisión que lejos de tomarse desde una perspectiva de una Europa más débil, lo que hace es fortalecer Europa, porque en última instancia lo que hace es decirle al mundo en general: Europa no está dispuesta a que su moneda sea objeto de especulación. Esa es la decisión que hay que tomar. Más política, más Europa. Y cuanto antes la tomemos, mejor. Y hay que decirle a todos los países que es así. Es verdad que algunos sentimos más esta inestabilidad, pero que nadie se engañe. Hoy somos unos, mañana serán otros. Es una decisión que hay que tomarla rápidamente desde la política. Resolver la incertidumbre griega es una decisión de política europea, de más política europea, que los españoles defendemos como españoles y como europeos. Por eso hablo de la política, porque una buena parte de las cosas que están pasando, si no todas, tienen que ver con la política, que es la que tenemos que reivindicar. Y hay que decirle a nuestra gente, a la gente que solo tiene la política para defender sus intereses, que sigue siendo así, que sigue siendo la política la que tiene que defender sus intereses y la que va a defender sus intereses. Y algunos políticos, los que no escondemos que lo somos, los que vamos a defender sus intereses frente a los poderosos, frente a los que mandan, en teoría porque mandan porque algunos quisieron que mandaran. Esa es la verdad. Tenemos que hacerlo así. Más Europa, más política. Y os decía también que un proyecto político tiene que poder formularse de manera sencilla y que tenemos que decirles a los españoles en estos meses que nos quedan de aquí a las elecciones lo que queremos hacer, qué cosas queremos cambiar, qué España queremos tener en el 2016, que esa es la esencia de un proyecto político. Y os decía que, a mi juicio, este proyecto tiene que tener 4 elementos fundamentales. Una cosa que es urgente, que es el empleo. Una cosa que es importante, tener una economía sana y competitiva, que es la base de un empleo estable. Una tercera cosa que son nuestros principios, que no podemos olvidar, que es la igualdad de oportunidades. Y, finalmente, algo muy importante, escuchar lo que nos están diciendo en la calle, en los despachos y en muchos otros sitios, no solo en la calle. Y es que tenemos que cambiar la democracia, que hay cosas que tenemos que cambiar, que hay cosas que no pueden seguir siendo iguales, que no podemos cambiar todo y dejar la política como estaba, que no podemos hacerlo. Lo urgente, el empleo; lo necesario, la economía sana y competitiva; nuestras creencias, lo que queremos, que es la igualdad de oportunidades; y lo que escuchamos, que es los cambios en la democracia. Esas son las 4 cosas que nos van a ocupar en los próximos meses. Construir un proyecto en torno a estos 4 ejes, empezando por el empleo, porque es verdad que hay una consecuencia de esta crisis económica mundial que es terrible para muchos españoles, para millones de españoles, que es el empleo. Y cuando hablemos del empleo, pensemos en los que lo han perdido y pensemos en lo que sienten y pensemos en que perder un empleo no es solo perder bienestar. Como os digo muchas veces, perder un empleo es perder autoestima, es perder confianza, es perder futuro, es perder perspectiva, es perder esperanza. Y eso es lo terrible junto al bienestar. Por eso tenemos que preocuparnos tanto por el empleo. Y por eso os decía también el otro día que tenemos que preocuparnos por algunos colectivos especialmente difíciles, especialmente complejos de abordar. Los jóvenes, aquellos que se fueron a la construcción, seguro que conocéis muchos. Gente que, no acabando la secundaria o el bachillerato, vio que había trabajo bien remunerado y dejaron el instituto o dejaron la escuela sin título. Los fines de semana paseaban en motos delante de sus compañeros, a veces antes de la salida de clase, ¿os acordáis? Esta gente que ha vivido bastante bien y que ahora se encuentra que no tiene ni empleo ni educación. Y nos tenemos que preocupar de ellos. Son cientos de miles de jóvenes sin perspectivas. Y a esos jóvenes no podemos dejar de educarles. Pero es muy difícil que un chaval de 22, 23, 24 años, después de 10 años trabajando, vuelva a un instituto de formación profesional por la mañana. Es muy difícil. Por tanto, tenemos que inventar algo. Hay que hacer un programa que, por otra parte, no está inventado, que permita que estos jóvenes se formen mientras trabajan. Las 2 cosas al tiempo. Que trabajen y se formen. O que se formen y trabajen, me da igual, las 2 cosas al tiempo. En definitiva, que trabajen unas horas y vayan al instituto en tiempos distintos a las clases normales en otras.
de forma que puedan adquirir un título, un certificado de profesionalidad y puedan promocionar si quieren en la vía educativa, pero sobre todo que aprendan cosas distintas mientras trabajan en cosas distintas. Eso es lo que tenemos que hacer. Cientos de miles de jóvenes que necesitan programas específicos que vamos a poner en marcha como objetivo prioritario desde el primer momento, porque es urgente y porque podemos hacerlo. Y cuando hablamos de Podemos siempre hablamos de dinero. Y cuando el otro día se me ocurrió decir esto de la banca, la que se ha armado. Bueno, ya hace 2 domingos dije lo de las hipotecas y también se montó un follón. Que dije lo que todo el mundo oye todo el mundo que ha hablado con gente, con empresarios de banca, todo el mundo sabe que los empresarios, que son gente que piensa, sabe perfectamente que en esto de las hipotecas, que hay mucha gente pillada, en esto de las hipotecas hay una responsabilidad compartida, que es verdad que hubo gente que pidió una hipoteca y se la jugó seguramente muy por encima de lo que podía. Esa gente tiene una responsabilidad, pero ¿y aquellos que la dieron, que sabían mucho mejor que los otros que no se podían pagar? Porque es verdad que alguien puede confiar mucho en sus fuerzas, pero quien es un experto, un técnico, quien sabe de hipotecas, ese sí que sabe perfectamente si lo que está firmando se puede o no se puede hacer. ¿Qué pasa? Que eso es nada. Eso es nada. Ahí no hay nada. Y se armó, Y se armó, que si izquierdismo, que si populismo. Y el otro día parece que la volví a armar, porque dije una cosa que es bastante evidente, y es que formulé una premisa que creo que tiene que enmarcar todo nuestro programa, y es que estamos empezando a ver la salida de la crisis, aunque, ojo, todavía estamos en el túnel, vemos el final, pero el túnel estamos. Y es muy razonable y es sobre todo justo que quienes no han sufrido en la crisis echen una mano para que todos podamos salir de la crisis. Es muy razonable, pero sobre todo es justo. Es justo que aquellos que no lo han pasado mal o que lo han pasado menos mal echen una mano a los que realmente se han sacrificado mucho. Por cierto, generalmente, si no en el 100% de los casos, sin tener nada que ver, habiendo cumplido, habiéndose esforzado, un día se encontraron de repente con una crisis que no tenía nada que ver con su trabajo, pero que les dejó sin trabajo. A estos hay que echarles una mano y es razonable y justo que se la echen a aquellos que no han sufrido, que a veces, por cierto, tienen más responsabilidad que los otros en lo que ha pasado. Es muy razonable y muy justo. Y se montó populismo, izquierdismo. ¿Sabéis qué os digo? Que lo vamos a hacer así. Digan lo que digan, lo vamos a hacer así. Por cierto, tampoco somos unos extraterrestres, porque lo han hecho en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, en Suecia, en Holanda, todos ellos populistas, izquierdistas, por cierto, pero eso es lo de menos. Lo vamos a hacer así. Y hoy tenemos una noticia, la de los stress test de los bancos, que lo que nos está diciendo es que efectivamente el proceso de reestructuración bancaria avanza bien. El resultado de las pruebas de estrés de los bancos dice que está avanzando bien, que nuestros bancos, nuestro sistema financiero está avanzando bien en la reestructuración bancaria y tenemos que decir, hay que acabarlo. Hay que acabarlo para que los bancos vuelvan a prestar, porque los empresarios pequeños y medianos, los autónomos, no tienen crédito. Y también diremos con toda claridad que cuando se acabe ese proceso de reestructuración, entonces habrá que pedirles a los bancos un esfuerzo adicional para ayudar a crear empleo, entre otros, a los jóvenes. Habrá que hacerlo. En resumen, lo que vengo a deciros es que creo firmemente que lo tenemos que hacer y que lo vamos a hacer. Y que está bien que se critique, pero creo firmemente que es justo y por eso lo vamos a defender. ¿Y que es el momento de hacerlo? Porque también hay quien dice, ¿y por qué no? Hombre, es bastante evidente que cuando un sector como el financiero está en reestructuración no se le puede pedir un esfuerzo. Pero cuando acaba la reestructuración, sí. Entonces hay que pedirles un esfuerzo. Es bastante evidente porque ahora y no antes. Es bastante evidente lo que estoy diciendo. Lo vamos a hacer. Se lo vamos a pedir para estos jóvenes, no solo para ellos. Hay otro colectivo que me preocupa mucho y que me vais a oír hablar de él una y otra vez, que son el colectivo contrario, el de los jóvenes que, al contrario, que tienen mucha formación y que tampoco encuentran empleo. A estos también hay que echarles una mano. Y la forma de echarles una mano es proporcionarles un empleo, un primer empleo, una primera oportunidad laboral, porque sabemos que una vez que uno está dentro del mercado laboral se mueve más fácilmente. Hay que darles una primera oportunidad, hay que poner encima de la mesa recursos suficientes para que tengan una primera oportunidad. En resumen, hay que poner en marcha programas de empleo
urgentes hasta que la economía empiece a crecer y los haga estables. Esto es lo que os propongo hacer. Es una vía rápida a la creación de empleo. Pero no podemos olvidar la economía, porque es verdad que la economía es la que al final estabiliza estos empleos, y los empleos solo serán estables y para siempre si la economía crece de forma sostenida, si es una economía sana y competitiva. Y sobre esto también os voy a hablar mucho estos días. Competitiva y una cosa más que vengo recordando, también una economía que sepa redistribuir. Y vuelvo a lo mismo, que a la salida de la crisis no se quede nadie atrás, que los que menos la sufrieron echen una mano. Esa es la filosofía de fondo de este proyecto político que estamos planteando. Una economía competitiva, que es una economía innovadora. Muchas veces hemos hablado de la burbuja inmobiliaria, incluso para reconocer que teníamos que haberla pinchado, que es verdad que la burbuja inmobiliaria ha sido un desastre para nuestro país, aunque es cierto también que durante mucho tiempo nos ha permitido vivir bien a muchos, a las administraciones públicas, a los gobiernos, a las administraciones municipales, entre las públicas las incluyo, también a muchos ciudadanos, pero que es verdad que al final se ha revelado como lo que era, una burbuja, y se ha llevado por delante 2 millones de puestos de trabajo. Pero fijaros, hablando de la burbuja y de la vivienda y de la construcción, no podemos pasar de un lado a otro. No podemos pasar de construir 800.000 viviendas al año a no construir ninguna. No podemos pasar del atracón de ladrillo al ayuno de ladrillo. No es razonable. Lo razonable es construir aquellas que necesitamos, 350.000. En definitiva, lo razonable es revitalizar la construcción. Es verdad que no podremos volver a tener ahí 2 millones de puestos de trabajo, no, pero podremos tener una parte de puestos de trabajo. Hay gente que tiene experiencia en construcción, que puede trabajar en una construcción, en la rehabilitación, que es construcción, y tenemos que cuidar este asunto. No podemos pasar del atracón al ayuno, esto sería un disparate. Lo digo porque hay compañeros que de vez en cuando formulan un discurso de sustitución del ladrillo al chip. No, es ladrillo y chip, son las dos cosas, naturalmente, que tenemos que seguir construyendo, naturalmente, pero no tanto. Es imposible construir lo que construimos, no lo necesitamos, no lo podemos vender. Y, por tanto, hay que hacer otras cosas, y para hacer otras cosas hay que innovar en lo que hacemos para competir mejor, y hay que innovar en cosas que no hacemos para empezar a hacerlas. Y hablando de innovación, puse un ejemplo de un extremeño, que por cierto es un hijo de Juan Carlos, hijo en el sentido productivo, porque me he enterado hoy, me lo ha contado Guillermo, que empezó su tarea como emprendedor al amparo de un proyecto que entre otros apadrinabas tú. Un proyecto bien pensado, que es lo que tenemos que enfatizar, que son los emprendedores. Hay también quien ha dicho emprendedores, empresarios. Sí, es verdad que todo empresario es un emprendedor, pero es verdad que el emprendedor es algo más, porque a veces es el solo, normalmente es el solo. Luego ya crea una empresa, pero es el solo el que se juega su dinero, su tiempo, su imaginación. Se llama Pedro, ¿no? Y dijo una cosa fantástica, ¿no? Creo que le llamáis Pedro Macrofito, efectivamente. Vamos a acabar haciendo famoso a Pedro y lo de la fitodepuración, que es además, por cierto, muy barata. Bueno, dijo una cosa fantástica, dijo que su filosofía era el palantismo, ¿no? Topalante, el topalantismo, ¿no? Realmente. Pero dijo más, dijo esta cosa de emprender y aprender, y luego hablando con él me comentó los problemas que tenía un emprendedor para emprender, para poner en marcha su idea, y me dijo: hace falta ayudas, pero no ayudas para una vez, porque a veces la primera vez no sale, hace falta una ayuda constante, ayudas. Me dijo una cosa muy importante: hace falta que nos retiréis las barreras a la competencia, porque a veces los que están instalados no nos dejan entrar. Hay que liberalizar, es decir, quitar barreras para que la gente pueda competir en sectores que están bien agarrados por los que están y en los que hay que meter a otros, entre otras cosas, para que todo al final nos salga más barato. Competencia. Y me habló de la administración y trabas. No puede ser que tengamos que duplicar trámites, que nos cuesten pólizas y trámites. Esto hay que aligerarlo, y esto nos lleva al estado de las autonomías.
Extremadura es lo que es porque el estado de las autonomías es el que es. Le debemos mucho en muchas partes de España, mucha igualdad, pero reconozcamos que también hemos crecido demasiado en burocracia. Es el momento de limpiar, de simplificar, de evitar duplicaciones para favorecer a estos emprendedores. Claro que podemos hacer muchas cosas. Fijaros, hemos puesto en marcha un proyecto que es bastante fácil de entender. En España hay gente que tiene dinero, que tiene ahorros, pero que como las cosas están como están, pues se resiste a invertir. No vaya a ser que esto fracase. La gente se guarda el dinero porque tiene desconfianza. Y nosotros lo que hemos puesto es encima de la mesa un programa que habrá que incentivar para decirle a esta gente que tiene dinero, a estas familias, mira, si usted tiene dinero y conoce a alguien que tiene una buena idea, échele una mano, que yo fiscalmente le garantizo que cuando retire beneficios no va a pagar impuestos. Es una buena fórmula, tampoco es un invento español, está inventado. Os voy a dar un dato para que os hagáis una idea de lo que estoy diciendo. Si el 3%, solo el 3%, de los ahorros que tienen los españoles se dedicaran a ayudar a estos emprendedores, crearíamos de entrada 60.000 puestos de trabajo, con posibilidades de crecer. Este es el esfuerzo que hay que hacer. Por tanto, cuando se habla de emprender, estoy hablando de muchas cosas. Estoy hablando de esfuerzos, estoy hablando de simplificaciones administrativas, estoy hablando de mejorar la competencia, estoy hablando de una filosofía, estoy hablando de algo que me parece sustantivo, y es que nuestra sociedad valore eso, el esfuerzo, el emprender, el arriesgar, que lo valore, que hasta ahora no lo ha valorado. Estoy hablando de una nueva concepción, si me apuráis, no moral, que me parece excesivo, pero sí de valores dentro de nuestra sociedad. Por eso hablé de educación y por eso hablé de universidad. Es muy importante emprender. Es muy importante emprender porque hay que crear empresas que son las que crean empleo. Es muy importante que los Pedros de turno de Extremadura y de Foro de Extremadura se encuentren, como encontró aquí, un ambiente y unas ayudas para hoy poder tener una empresa donde trabajan 25 extremeños, una empresa que trabaja en 30 países distintos del mundo. Es muy importante apoyar a esta gente. Y los hay, muchos, muchísimos más de los que imaginamos, los hay. Basta que tengan apoyo, recursos, menos trabas y más competencia. Y eso, compañeros y compañeras, eso es lo que vamos a hacer. Eso lo estamos haciendo y eso es lo que vamos a hacer. Y lo vamos a defender para que la gente se empiece a meter en esto, porque es verdad que el futuro de muchos jóvenes en España depende de su capacidad de innovar y del apoyo y la ayuda que tengan por parte de las administraciones para que esa capacidad se traduzca en nuevas empresas y en nuevos empleos. Economía competitiva. Y os hablé de la educación y voy terminando, que es lo mío, y si empiezo con educación, y aquí hay compañeros que me conocen, puede ser que a la hora de comer siga hablando de educación. Es verdad que tengo una gran ventaja, fijaros, antes cuando hablaba de educación la gente le podía gustar más o menos, pero ahora la gente sabe que es muy importante, o sea que ahora mi pasión personal, que es la educación, coincide con la pasión colectiva o con la necesidad colectiva, porque ya nadie puede dudar de que la educación es lo más importante. Hubo una época, no hace muchos años, que discutíamos si educar era invertir o no. ¿Te acuerdas, Juan Carlos, esa discusión? Paco también la conoce bien. Es más, no sé muy bien en qué tesis estaba Paco. Educar era invertir o no. Educar, hay quien decía, bueno, hay que educar lo justo, tenemos que tener un número limitado de licenciados. Esa discusión la hemos vivido muchos, ¿no? ¿Para qué formar más médicos? ¿Para qué formar más ingenieros? Hoy ya nadie discute eso. Ya nadie discute que la educación es una inversión. Otra cosa es que luego lo hagan, pero teóricamente nadie lo discute. Y es que es así, es que educación es todo. Y cuando quieres competir en la sociedad del conocimiento, tienes que educar. Competirás tanto como seas capaz de educar a tu gente. Y cuando digo tu gente no me refiero a los chavales, que también. Me refiero a los chavales y a los que no son tan chavales, a toda la sociedad. Nuestra capacidad de competir es la suma de lo que sepamos cada uno de los individuos que formamos la sociedad española. Ese es el futuro de España y el de cualquier país que quiera competir. Educación, educación y educación. Y educación es abandono escolar, del cual hablé el otro día. El abandono escolar siempre ha sido para las familias una cosa durísima, aparte de injusta, muchas veces, porque a veces no es el esfuerzo del niño, es el sistema el que falla, es que la escuela muchas veces refleja lo de fuera. Se nos culpa a los docentes de muchas cosas que realmente, sabéis que los problemas a veces no están en la escuela, van a la escuela, que es algo distinto. Pero es verdad que el abandono escolar hace 20 años era una cosa durísima. Pero alguien podía trabajar sin título. Pero fijaros, en la sociedad a la que vamos,
El abandono escolar es la puerta a la exclusión. Por eso siempre digo, educar es caro, sí, sí. Fijaros lo caro que puede ser la ignorancia, que es tanto como la exclusión, en términos individuales y en términos colectivos. Por eso hay que hacer un gran esfuerzo en educación, y la educación es centros bien administrados, son recursos, profesores valorados socialmente. Fijaros que no digo bien retribuidos, que sí, valorados socialmente, que a veces para un profesor es mucho más importante que su retribución, que todo el mundo sepa lo importante que es educar. No es razonable. No tiene sentido que estemos hablando de educación, que todo el mundo diga lo importante que es la educación y que luego no reconozcamos el trabajo de quienes lo educan. Por eso propongo cambiar el sistema de selección de los profesores, para seleccionar a los mejores. Tenemos muy buenos profesores, a los que pedimos muchos esfuerzos, a veces esfuerzos muy difíciles. Fijaros lo que es para alguien que tiene 50 o 55 años adaptarse a todo este lenguaje de las nuevas tecnologías. Es muy difícil enseñar en un lenguaje que conocen mejor aquellos a los que estás enseñando. Es un esfuerzo tremendo el que les pedimos. Tenemos que seleccionar a los mejores. Es ahí donde nos jugamos el futuro. Si admitimos que la educación es nuestro futuro, seleccionemos a los mejores para estar en educación. Eso es lo que os propongo, pura y sencillamente. Y algo más. Hemos hecho un enorme esfuerzo en España por garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres. Un enorme esfuerzo, sobre todo en educación. 6 de cada 10 licenciados en España son mujeres. 6 de cada 10, el 60%. Pero cuando vas a los directivos de las empresas, ese 60% cae al 23%. No es razonable. ¿Y qué significa? Fijaros, significa que estamos perdiendo capacidad de producir. El día que consigamos reproducir en nuestras empresas ese porcentaje, estaremos maximizando nuestra capacidad de producir. Por eso digo nuestra productividad, por eso siempre digo la igualdad de salarios, de responsabilidades entre mujeres y hombres es una cosa de justicia, sí, pero también de competitividad económica. También el día que consigamos que esa igualdad sea cierta, estaremos teniendo una economía más productiva, más cualificada. Eso es absolutamente así. Por tanto, una vez más, es una cuestión de justicia y es una cuestión de competitividad. Es una cuestión que debemos defender y que no podemos olvidar. Hemos hecho un esfuerzo, sí, pero queda muchísimo por hacer. Hemos formado en igualdad de condiciones, sí, pero no trabajan en igualdad de condiciones, ni de responsabilidades ni de salarios. Por tanto, y tenemos un largo camino para recorrer y un montón de propuestas para hacer. Como en sanidad. Como en sanidad, que es uno de los grandes debates y que lo vamos a tener. No sé si de cara o no, pero lo vamos a tener. Y tenemos que tener las cosas muy claritas. Tenemos un sistema sanitario bueno, muy bueno y muy barato. Digan lo que digan, muy barato. Un sistema sanitario con buenos profesionales, con buenos hospitales, donde la gente se siente bien atendida. Aquí en Extremadura es un excelente sistema sanitario. Algo tendrá que ver con nuestra gestión, un buen sistema sanitario. Y lo tenemos que defender. Lo tenemos que defender porque, fijaros, esto de que las cosas son para toda la vida, sabemos que no es así. El sistema sanitario por excelencia en el mundo era el británico, el mejor. Y unos años de thatcherismo acabaron con él para mucho tiempo. Todavía no se han recuperado. Lo que quiero deciros es que 2, 3, 4 años de desatención del sistema sanitario a veces son irreversibles, son retrocesos de 20 o de 25 años. Eso ha pasado, no muy lejos de aquí. Hay que estar atentos, defenderlo. Y para defenderlo hay que financiarlo, por supuesto, naturalmente que hay que financiarlo y lo tenemos que hacer. Y por eso también vengo diciendo una y otra vez que hay un nuevo sistema de financiación autonómica, una ley que obliga al Estado a financiar a las comunidades autónomas de forma creciente para que atiendan a los servicios públicos esenciales, a la sanidad y a la educación. Una ley que hay que cumplir y que se va a cumplir el año que viene, en el presupuesto del año que viene. Y esa ley supone que las comunidades autónomas van a tener 8.000 millones de euros más el año que viene. Yo os digo, una parte sustantiva tiene que ir para sanidad. ¿Para sanidad? Para impedir que la sanidad tenga déficit para sanidad.
cerca de 8.000 millones, o nos gastamos 8.000 millones más en las comunidades autónomas, una parte para sanidad. Y hay que decírselo al Estado y desde el Estado, y hay que decírselo a las comunidades y decirles algo más. Si os lo damos para sanidad, lo gastáis en sanidad. Porque hace muy poco dimos dinero para sanidad y nadie acabó viendo ese dinero ni en los hospitales ni en las camas de los enfermos. Por tanto, 8.000 millones. Y es muy importante recordarlo una y otra vez ahora que se habla de dinero. Es muy importante que recordemos esto, que lo defendamos. Y aquí sí, aquí, Guillermo, ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Esto de ni un paso atrás. Fijaros, con argumentos. Ahora se habla del copago, que en realidad debería llamarse el repago, porque es pagar dos veces. Pagar con tus impuestos y pagar en el hospital. O sea, que en realidad no es es repago. Pero, en fin, lo tenemos que defender. Porque es verdad que quien dice, no, si es un poquitito de dinero. O sea, con 1 euro lo arreglamos. Mire, si usted va a cobrar 1 euro por visita, va a tener usted un problema de gestión espectacular y no va a arreglar nada. Poco dinero que te lo lleva la gestión. Eso sí, si cobras como Italia, que ha puesto 25 euros, entonces sí, entonces recaudas dinero. Pero ¿sabes qué pasa? Que entonces es profundamente injusto desde el punto de vista social. Porque para alguna gente 25 euros no es nada, pero para otra gente es muchísimo. Y a eso no. Y a eso no. Ese es el debate. Ese es el debate. Y lo tenemos que tener muy claro. Y sobre todo, lo tienen que tener muy claro aquellos que lo tienen en la cabeza y que lo defienden por la mañana y cuando ven las críticas del mediodía lo retiran por la tarde. Sí, pero por la mañana a veces dices lo que piensas y por la tarde lo que te dicen que tienes que decir. O sea que cuidado. Voy terminando ya, que me estoy alargando mucho. Voy terminando ya con esto de la política, muy brevemente. La política democrática. Y lo dije también el sábado, y os lo repito, y los demócratas no podemos olvidar que la democracia se legitima también, no solo, pero también porque resuelve los problemas de la gente. ¿Y sabéis lo que está pasando? Lo que está pasando es que hay gente, ciudadanos, demócratas, que creen en el sistema democrático, que creen en la participación, que sencillamente ven que los problemas no se resuelven a través de esta democracia que tenemos y como son demócratas y quieren participar, lo que dicen es cambiarlo. Esto hay que discutirlo, hay que escucarlo. Yo no digo que tenga todo el mundo razón, los que están en la calle y los que no están en la calle, que no solo hay que pensar en los que están en la calle, hay mucha gente que está en otro sitio que nos lo está diciendo. Yo no digo que tengan razón en todo, pero lo que no podemos admitir es lo que os decía antes, que estamos cambiando las formas de trabajar, los modelos de producción, innovando, emprendiendo y la política como si tal cosa. No es posible que España esté adaptándose al siglo XXI y tengamos la política del siglo XX. Sencillamente no es razonable. Tenemos que escuchar lo que está pasando. Tenemos que escuchar. Y a veces es cuestión de leyes y habrá que cambiarlas. Pero a veces es cuestión de formas, que son muy importantes y habrá que intentar cambiarlas. Y si no quieren cambiarlas, que sean los que no quieren los que expliquen por qué. Os voy a contar una cosa que cuento algunas veces que tiene que ver con los debates parlamentarios. Yo los he tenido y duros, y lo sabéis bien. Y hace unos meses, no mucho, una tarde salí de uno de estos debates tremendos del Parlamento donde tuve que escuchar cosas terribles y a la salida me encontré con un grupo de diputados del PP que son gente que lleva años y que al final es gente con la que puedes hablar y les dije, mirad, si este debate lo televisan, van a venir aquí y nos van a cantar las 40. Si alguien que está en paro en su casa escuchara las cosas que nos decimos, nos diría unas cuantas cositas sobre lo que tenemos que hacer. Ese es el problema. El problema es cuando nuestro mundo se confunde con el mundo, cuando nuestros problemas son los que pasan a primer plano y nos olvidamos de los problemas de los ciudadanos. Y nosotros, los políticos, los que hemos sido votados, lo hemos sido para resolver sus problemas, no para discutir de los nuestros, para defender sus intereses, no para defender los nuestros. Esa es la realidad. Eso es así. Y por eso sostengo que tenemos que hacer las cosas, y esto sí que me lo habéis oído decir, cientos de veces como las tenemos que hacer, y que o cambiamos o nos cambiarán.
con razón. Y esto es lo que no podemos dejar de escuchar. Y por eso tenemos que cambiar nuestros debates. Y por eso os digo, ¿hay que cambiar las leyes? Sí. ¿Hay que luchar contra la corrupción? Mucho más. Evitarla, como os decía. No castigarla, que también. Prevenirla. Porque una vez que se produce ya el mal está hecho, ¿eh? Una vez que la gente ve a un político que se corrompe, ya el mal está hecho. Ya le puedes castigar, de acuerdo. Pero el problema es previo. El problema es alguien a quien votaste que ha acabado llevándose aquello que tenía que defender. Eso es insostenible, intolerable para una democracia. Por tanto, hay que prevenir también, pero que tenemos que cambiar las formas de hacer política también. Y yo os pido que las cambiemos, que las hagamos, que lo hagamos de forma distinta, que discutamos, por supuesto, que nos opongamos, por supuesto, pero siempre con razones y sin insultos, que se puede hacer política de otra manera, que los políticos hacemos todo el tiempo pedagogía y que no podemos hablarle a la gente de la importancia de la educación y luego ser unos perfectos groserazos. Eso no es posible. Eso no es posible. Y por ahí vamos a ir. Y así lo vamos a hacer. Y así lo vamos a hacer. Nos vamos a presentar con un proyecto de cambio, con un modelo de la España que queremos para cuando acabe la legislatura. Pero también nos vamos a presentar con cambios en las formas, defendiendo otro tipo de política que creo que se acerca mucho más a lo que quieren los ciudadanos y que trata sobre todo de ser útil a aquellos a los que debemos ser útiles, que es a los que nos votan y también a los que no nos votan, a todos los ciudadanos. Eso es lo que vamos a hacer. Confiando, con confianza. Fijaros, hay una cosa muy importante que creo que también dije aquí en Mérida, Guillermo, que es cómo vemos nuestro país. Os dije el sábado pasado que yo me presentaba fundamentalmente porque creo que puedo ser útil a mi país, y es la verdad. Creo que puedo ser útil. Pero quizá no os dije con suficiente claridad que además me presento porque confío en mi país. Tengo una gran confianza en España, una gran confianza. Siempre la hemos tenido, Juan Carlos, siempre la hemos tenido, siempre. Siempre hemos hecho política, Guillermo, desde la confianza en nuestra gente y en nuestro país. Y si echamos la vista atrás, y hay que hacerlo, veremos que tenemos razones para esa confianza. Os dije el otro día también, las naciones no lo son, las fuertes, las importantes, no lo son porque no pasen crisis, no, lo son porque saben salir de la crisis, porque tienen confianza en sí mismas. Y nosotros tenemos razones para tener confianza. Y los que tenemos más edad, todavía más, porque sabemos de dónde venimos, tenemos razones sólidas, porque somos un país, España, fuerte, un país importante económicamente, políticamente. Porque ¿quién nos ha dicho que íbamos a tener lo que tenemos, esa sanidad, esa educación? ¿Quién nos lo ha dicho? Que íbamos a tener una democracia como la que tenemos, que íbamos a estar España en el mundo como estamos, como un país mediterráneo, como un país iberoamericano, plenamente europeos, en el puente de mando de la política europea, con una cultura boyante, poderosa, que tenemos que defender, que tenemos que exportar, que es muy importante. ¿Quién nos hubiera dicho hace 25 años que íbamos a tener todo esto, o 30? Lo tenemos porque somos un país fuerte. Y, por tanto, hoy os digo, si me presento a las elecciones es porque creo que puedo ser útil a mi país y porque creo profundamente en mi país, profundamente en España. Es la confianza en España la que me lleva a decirles a los españoles que podemos hacer muchas cosas juntos. Y que es verdad que el proyecto que vamos a diseñar no es del Partido Socialista, es del Partido Socialista y de todos aquellos que quieran sumar, que sepan que es el momento de sumar y no de restar, que les guste el sí más que el no. Aquellos que quieran colaborar, en resumen, a los que quieran trabajar. Para todos ellos nos tenemos que dirigir, o a todos ellos nos tenemos que dirigir, sabiendo que en política nada está decidido de antemano. Por tanto, termino como terminé, agradeciéndoos mucho que me hayáis escuchado con atención. Un discurso que no trata de sacar aplausos, sino de llenaros la cabeza de razonamientos para convencer, porque tenemos que convencer a muchos millones de españoles de que somos los mismos en principios y en valores, pero tenemos proyectos de cambio para resolver los problemas que hoy tiene España. De eso tenemos que convencerles. Y ese es un problema de emociones, pero sobre todo de proyectos políticos. Y con esas ideas os quiero pedir que vayamos a la gente, que me ayudéis, que nos ayudéis, que otras veces lo hemos hecho y si alguien ha hecho una cosa una vez, la puede repetir. Así que, adelante, compañeros, a trabajar y a trabajar. No lo olvidéis, nunca nos han regalado nada, nunca. A trabajar, a esforzarse. Gracias, compañeros.